En esta lección vamos a utilizar MATLAB para realizar algunas operaciones con vectores. Y bueno, vamos a tener aquí una suma de vectores. Vamos a expresar este vector en negro, este vector A, como la suma de dos vectores ortogonales. Un vector que va a ser su componente en X y otro su componente en Y. Otro vector, B, también va en esta dirección y bueno, vamos a expresarlo también como la suma de sus dos componentes. Sus componentes son ortogonales, este componente en X en rojo, su componente en X en azul. Entonces nosotros podemos hacer esta suma de vectores trasladando las componentes, porque recuerden que no importa el origen del vector, y sumando estas componentes tanto en X como en Y, pues podemos tener aquí nuestro vector resultante A más B. Este vector resultante, pues lo podemos ver aquí de esta forma, gráfica sumando A más B. Con MATLAB podemos nosotros hacer esta suma de vectores de manera sumamente sencilla. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros dos vectores A que tienen las componentes menos 1, 2, 3 y B, 2, menos 3, 3. Vamos a encontrar la suma de A más B y el producto escalar del vector A por menos 1.5. Nosotros vamos a escribir en nuestra ventana de comandos de MATLAB estas instrucciones que están aquí en este cuadro azul. La primera instrucción, pues simplemente definimos el vector A menos 1, 2, 3 como un vector columna. Recuerden aquí este apóstrofe, pues es la transpuesta y escribe estos tres números como un vector columna. Lo mismo para el vector B, el elemento 2 menos 3, 3. Y la suma, pues es muy sencilla, simplemente utilizando el operador suma. Puede hacer la suma vectorial. Recordemos que MATLAB es un lenguaje de programación adaptado especialmente al álgebra matricial, entonces todas las operaciones están vectorizadas, asumen que estas variables pues son vectores y la multiplicación escalar pues simplemente con el operador asterisco, ponemos menos 1.5 por el vector alfa y tenemos aquí estas operaciones. Aquí vemos la representación gráfica de nuestro vector A, nuestro vector B en rojo, la suma de A más B aquí en negro y el producto de A por menos 1.5 en azul. Vemos que tiene la misma dirección que A, solamente que sentido contrario. El producto cruz entre dos vectores A y B, pues nos va a dar un vector perpendicular a ambos. Este vector morado es el resultado del producto cruz entre A y B y va a ser perpendicular tanto a A como a B. Si A y B son paralelos, el producto cruz será 0. Podemos ver aquí otra descripción de nuestro producto cruz, aquí con B en este sentido, A en este otro, producto cruz perpendicular a ambos, ortogonal a ambos. Aquí, cuando ambos son paralelos, pues el producto cruz es 0. Es una forma de saber si dos vectores son paralelos. Y bueno, vamos a definir el producto cruz entre dos vectores. Es igualmente este resultado va a ser un vector y podemos definirlo utilizando la notación de determinantes. Es muy sencillo, simplemente en nuestro primer renglón vamos a colocar los vectores unitarios I, J, K. Cada uno de estos vectores pues va a ir en un eje de nuestro plano cartesiano de tres dimensiones. El vector unitario I representa las componentes en el eje X, el vector J en el eje Y y el vector K en el eje Z. En el segundo renglón colocamos las componentes de A. Recordamos, estos son vectores en tres dimensiones. Es para las dimensiones para las que tiene sentido el producto cruz, el producto vectorial. Y ponemos los tres componentes en este segundo renglón para A y en el tercer renglón hacemos lo propio para B.
Y bueno, pues este producto simplemente es calcular este determinante. Para calcularlo, pues lo más fácil es hacer la expansión de Laplace, la expansión por cofactores. Podemos tomar nosotros nuestro primer elemento en esta línea, pues simplemente vamos a cancelar estas líneas y vamos a tomar este, este cofactor. Para el siguiente cofactor, pues vamos a recordar que tenemos un signo menos y va a ser J. Entonces nuestro siguiente cofactor pues van a ser sus cuatro elementos A1 B3 menos A3 B1. Y finalmente para nuestro tercer cofactor pues vamos a tomar aquí K, cancelamos esto y vamos a tener el determinante de 2 por 2 de estos elementos A1 A2 B1 B2. Haciendo las operaciones pues podemos calcular los elementos de cada una de sus componentes, A2B3 menos A3B2, A1B3 menos A3B1, A1B2 menos A2B1. Y así ya podemos tener una fórmula explícita para calcular el, el producto vectorial, pero pues es mucho más fácil recordar este determinante. Simplemente ponemos nuestros vectores unitarios en un renglón y los elementos de cada uno de los vectores en los siguientes dos renglones. Vamos a ver un ejemplo ahora con números, donde tenemos un vector A que va a tener componente menos 1 en X, una componente 2 en Y y una componente 3 en Z, así como un vector B con componente 2 en X, componente menos 3 en Y y componente 3 en Z. Sustituimos estos valores aquí en nuestro determinante del producto cruz, vectores unitarios IJK, los componentes de A en el segundo renglón menos 1, 2, 3, los componentes de B 2, menos 3, 3. Hacemos la expansión de Laplace en cada uno de estos cofactores. Aquí pues podemos ver el cofactor que corresponde a I, el que corresponde a J con un signo menos, recordamos que van más, menos, más, van signos alternados, y el que corresponde acá, pues por estos cuatro elementos. Hacemos las operaciones de cada uno de esos determinantes de 2 por 2, tenemos aquí 2 por 3, 6, menos 9, menos J por menos 3, menos 6, más K por 3, menos 4. Reducimos estas operaciones y tenemos que el resultado de multiplicar con el producto cruz a los vectores A cruz B es 15 y más 9J menos K. Esto lo podemos expresar de forma matricial, simplemente poniendo aquí cada uno, el valor de cada uno de estos elementos en donde le corresponde 15, 9, menos 1. Y bueno, pues utilizando MATLAB, tanto el producto escalar como el producto eh, cruz son muy fáciles de calcular. Recordamos el producto escalar, pues está definido por la operación punto A, punto B. Tenemos aquí vectores A y B en tres dimensiones y pues el producto punto simplemente es la suma de la multiplicación de sus componentes una por una. La primera componente de A por la primera componente de B, la segunda de A por la segunda de B y así sucesivamente. Y pues también esto nos define el ángulo entre dos vectores. Tenemos la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. El producto cruz es su magnitud, también la podemos expresar aquí en términos de la magnitud de A por la magnitud de B y el seno del ángulo. También nos va a dar un ángulo, podemos encontrar el ángulo entre esos vectores, encontrando la magnitud del producto cruz que definimos ya anteriormente. Y las operaciones punto y cruz en MATLAB pues son muy sencillas, son simplemente con las instrucciones dot y con las instrucciones cross. Los argumentos de entrada para dot pues son dos vectores, primeramente A, el segundo argumento es B y la salida pues va a ser un escalar, va a ser el resultado de este producto. Asimismo, para el producto punto tenemos
dos argumentos de entrada, nuestros vectores A y B, y la salida va a ser el resultado de ese producto. Por ejemplo, vamos a calcular el producto punto entre dos vectores. Este producto no va a depender de cómo representemos a los vectores, podemos representarlos tanto como vector hilera como vector columna. Y vamos a ver en este ejemplo aquí estas instrucciones. Primeramente definimos nuestro vector A. Este vector A lo definimos aquí de forma como columna. Y el vector B lo vamos a definir de dos maneras. Como vector hilera, recordamos cada elemento separado por comas, está representado en esta parte, y después lo representamos como vector columna. Vector columna va a estar representado de esta forma. Hacemos el producto punto entre A y cada una de las representaciones de B, y pues vemos que el resultado es igual, es 1, es un escalar. Y después vamos a hacer el producto cruz entre A y cada una de las representaciones de B, y vemos que el resultado, pues, si utilizamos la representación hilera de B, nos va a dar aquí un resultado, un vector hilera. Si utilizamos la representación columna, nos va a dar un vector columna, pero es igual, es 15, 9, menos 1. Y bueno, vamos a hacer la prueba. Si el resultado del producto punto, pues es perpendicular a cada uno del, perdón, el resultado del producto cruz de A cruz B es perpendicular tanto a A como a B. Y pues aquí vemos que efectivamente pues el resultado del producto cruz es un vector perpendicular a ambos. El resultado de A cruz B es perpendicular tanto a A por lo, como a B, por lo que al hacer la prueba con el producto punto de A cruz B con A y A cruz B con B, pues tenemos que es 0. Y otro, otro ejemplo, pues vamos aquí a obtener la proyección de un vector en otro. Vamos a proyectar el vector A en el vector B. ¿Qué son los pasos que tenemos que hacer? Bueno, primeramente vamos a calcular un vector unitario en la dirección de B, que es B entre su norma. Recordemos, esta es la norma. Muchas veces la van a encontrar en los libros como la norma L2, es lo que hemos manejado a lo largo del curso de álgebra matricial, es simplemente la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Dividimos ese vector en su norma. Aquí tenemos aquí ambos vectores columna, tenemos con estas dos instrucciones, pues definimos nuestros vectores. Después con esta instrucción vamos a normalizar, vamos a dividirlo entre la raíz SQRT, de instrucción para calcular raíces en MATLAB, y dentro de la raíz pues podemos hacer cada uno de sus elementos al cuadrado y sumarlos, o simplemente pues hacemos el producto punto del vector B consigo mismo. Aquí ya tenemos el resultado normalizado. Y después, ¿cómo proyectamos A en B? Pues vamos a hacer el producto punto de A punto, un vector unitario que vaya en la dirección de B. Entonces simplemente vamos a hacer el producto punto entre A y ese vector B unitario. Y aquí vemos pues un escalar, que es la parte de A que está proyectada en B. Otro ejemplo de operaciones con vectores, pues vamos a obtener aquí un vector unitario que sea perpendicular a A y B. ¿Cómo obtenemos un vector perpendicular a A y B? Pues simplemente vamos a calcular el producto punto de A cruz B. Y ese resultado pues lo hacemos unitario, es decir, lo dividimos entre su norma. ¿Cómo podemos hacer eso en MATLAB? Bueno, primeramente hacemos el producto cruz entre A y B. Esta instrucción nos da el resultado de A cruz B. Y después vamos a normalizar ese producto. ¿Cómo lo normalizamos? Pues vamos a dividir entre su norma. La norma es la raíz cuadrada de la suma de sus elementos al cuadrado. Esa suma de los elementos al cuadrado, pues es simplemente el producto punto de
ese vector consigo mismo. Hay unas formas más sencillas de calcular la norma. En vez de escribir raíz cuadrada del producto punto de un vector consigo mismo, pues simplemente podemos eh, hacer, calcular nuestra norma L2. El- es el resultado de nuestro vector, va a ser uno de los argumentos de entrada, el otro va a ser este parámetro 2, es lo que hemos estado utilizando como la norma de un vector. Si nosotros escribimos simplemente la norma de este vector con un solo argumento y no escribimos el 2, simplemente aquí cerramos el paréntesis en MATLAB, nos va a dar esta norma que es la que utilizamos, pero vale la pena mencionar que pues hay otras definiciones de normas. Podemos encontrar la norma L1, la norma eh, más infinito, la norma infinito negativo, la norma de Frobenius, en general la norma P. P puede ser cualquier escalar. La definición de esta norma P, pues es el valor absoluto del vector que multiplica a P y dividido entre 1 menos P. Pero bueno, esas son ya eh, definiciones ya más generales de norma. Cuando hablamos de norma de un vector, vamos a hablar generalmente de esta norma.